Hola a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra unidad de bioestadística. Hoy vamos a hablar sobre modelos de probabilidad. Vamos a hacer nuevamente dos cápsulas y hoy también vamos a subir un taller para que ustedes puedan desarrollar en grupo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que son los espacios muestrales. Vamos a continuar un poco en la misma línea de lo que vimos la semana pasada. Vamos a hablar sobre los sucesos y los eventos, sobre tipos de sucesos que son mutuamente excluyentes y también cuando hablamos de independencia estocástica. Y en una segunda cápsula también vamos a hablar sobre las variables aleatorias, los tipos de variables y vamos a introducirnos ya en los modelos de probabilidad matemática y hablando sobre la esperanza y la varianza, que son dos conceptos que vamos a ver en profundidad más adelante. ¿Qué es un experimento aleatorio? Y esto lo hemos visto en la clase pasada también. Es un experimento que se rige por el azar, donde los investigadores no tienen certeza de cuál va a ser el resultado que vamos a obtener. Y por lo tanto esto siempre indica una acción y también una observación o una medición. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire 2 veces y contar cuántas veces resultó una cara. Y un ensayo es cada vez que nosotros repetimos ese experimento de manera independiente y bajo las mismas condiciones para poder hacer mediciones objetivas. ¿Qué es un espacio muestral? Lo hemos visto también en la clase pasada. El espacio muestral es el conjunto de elementos donde cada uno de ellos es un posible resultado del experimento que estamos llevando a cabo. Y en general nosotros vamos a hablar del espacio muestral con este símbolo que es el omega. En términos de definiciones estadísticas, vamos a definir un suceso o evento como cualquier subconjunto del espacio muestral. Y en particular, un elemento I, un elemento en específico que estamos midiendo, va a ser el suceso definido por un elemento que se encuentra entonces en el espacio muestral. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a sucesos que son mutuamente excluyentes? Es decir, que pueden, digamos, presentarse uno o el otro. Y van a corresponder entonces a estos eventos donde no puede existir una ocurrencia que es simultánea. Y todo esto lo decimos porque tiene un correlato con las probabilidades, que es lo que vamos a estar hablando y que nos es muy útil para tener muy bien definido en estadística. Este concepto de probabilidad está muy ligado al concepto de las frecuencias relativas de aparición de los fenómenos. Cuando nosotros hablamos de las tablas de frecuencia, generalmente hay una columna donde hablamos de las frecuencias relativas que tiene un correlato con la frecuencia de aparición del fenómeno o de medición del fenómeno. Y por ejemplo, podemos ver en esta tabla donde tenemos una frecuencia de aparición de las edades de pacientes que tienen cáncer de pulmón. ¿Sí? Tenemos el número de casos, tenemos la frecuencia relativa con su porcentaje y el porcentaje acumulado, que por supuesto sabemos que siempre tiene que ser un 100%. Y para ilustrar esto vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla donde nos indican la frecuencia relativa del número de visitas al hospital durante el mes de marzo de este año. Y podríamos hacer esta investigación revisando las fichas de los pacientes que asistieron a un servicio hospitalario durante un mes en específico. Tenemos las visitas y tenemos la frecuencia relativa de aparición de ese fenómeno. Otro ejemplo, podríamos hacer una tabla de distribución con los grupos sanguíneos y divididos por sexo, en hombres y en mujeres, en una población hipotética, ¿sí? Mediante un examen de sangre que se le puede hacer a la población. Y todo esto nosotros lo podemos distribuir en una tabla y podemos entonces hacer frecuencias relativas. Vamos a ver que eso nos sirve para entablar un correlato con las probabilidades. Un tercer ejemplo podría ser, como lo mencionamos, lanzar una moneda al aire n veces y observar la frecuencia relativa de las caras que aparecen en cada uno de los resultados. Entonces, en definiciones, un experimento visto desde un punto de vista bioestadístico es un proceso planificado de recolección de datos, como los ejemplos que vimos anteriormente. Y un ensayo es cada vez que nosotros repetimos este experimento bajo condiciones similares en forma independiente. También a veces se les denomina pruebas o réplicas. ¿Qué es el espacio muestral? Lo vimos anteriormente. Va a ser entonces el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Y en general nosotros decimos que esos elementos van a ser los sucesos, sucesos elementales que vamos a medir o vamos a registrar.
Y ahí tenemos algunos de los ejemplos que vimos anteriormente, entonces, que podrían ser de 0 a 10, los grupos sanguíneos, o cara o sello. Y el suceso o evento va a ser cualquier subconjunto de este espacio muestral y que podría estar entonces compuesto por uno o por más sucesos elementales. Y, por ejemplo, podríamos decir que un suceso es, se realizan a lo más 3 visitas al hospital, o el grupo sanguíneo es 0, y eso lo podemos medir y lo podemos registrar. Entonces hay una correspondencia entre este espacio muestral y una variable aleatoria, que es lo que nos interesa hacer un enlace con la clase de la semana anterior, porque los resultados del experimento se pueden escribir como una variable aleatoria, ¿cierto? Y cada uno de estos ejemplos nosotros lo podemos llevar y traducirlos a un lenguaje de variable aleatoria. Entonces, para un suceso A cualquiera, la probabilidad de que ocurra se va a simbolizar como probabilidad de A, usando entonces estos conceptos de frecuencia relativa, y esto se puede estimar. Entonces, probabilidad de A va a ser el número de casos favorables de que A ocurra dividido por el número de casos totales registrados. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ejemplos anteriores, la probabilidad de tener 4 visitas al hospital, nos vamos a la tabla anterior que teníamos las frecuencias relativas y va a ser de 0,08. O la probabilidad de tener un tipo sanguíneo 0, nos vamos a la tabla anterior y miramos, y eran 90 de un total de 150, por lo tanto 0,6. Y la probabilidad de tener cara en una moneda, siempre esto nos va a suceder, va a ser una de 2, por lo tanto 0,5. Entonces hay algunas probabilidades que son básicas, perdón, propiedades que son básicas de las probabilidades que nos van a acompañar cada vez que nosotros investiguemos distintos modelos de probabilidad. Siempre tienen que cumplirse estas 3 propiedades, que la probabilidad total del espacio muestral tiene que ser 1, tiene que, digamos, tener la totalidad, va a ser una probabilidad de 1. Y cuando tengamos un suceso que es imposible de ocurrencia o un conjunto nulo, vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia ahí es 0. Entonces, el espacio muestral completo es el llamado suceso seguro y el conjunto nulo va a ser el suceso imposible. Y para todo suceso donde A sea un subconjunto de este espacio muestral, se tiene que cumplir que la probabilidad de ocurrencia de ese suceso va a ir entre 0 y 1. Uno dice que las probabilidades entonces viven entre estos dos límites, entre 0 y el 1. Y si A y B son sucesos que son mutuamente excluyentes, como vimos anteriormente, entonces la probabilidad de la unión de ambos va a ser la probabilidad de A o la probabilidad de B, que es lo mismo que decir la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y estos, por supuesto, son propiedades que pueden extenderse a mucho más que dos sucesos mutuamente excluyentes, dando entonces esta fórmula con su sumatoria. Otra cosa importante es que tenemos también algunas propiedades como la equiprobabilidad, que esto sucede cuando los resultados de un experimento son equiprobables, es decir, cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ser observado. Y esto casi siempre sucede, o lo vemos, lo podemos observar y registrar muchas veces en los juegos de azar. Pero a veces tenemos probabilidades de sucesos que son sucesos complementarios. Es decir, dos sucesos como A y B cualquiera van a ser complementarios si el evento B se considera como todos los posibles resultados del espacio muestral que no estén contemplados en A. Es su complemento. Generalmente lo vamos a ver registrado como A complemento o A cremilla, que también es como se registra muchas veces el complemento. Entonces, como estos son sucesos excluyentes, por definición, se va a cumplir que A unión A complemento va a ser el espacio muestral completo. Y A intersección A complemento, por definición, es el conjunto vacío. Entonces, respecto a las probabilidades, se va a cumplir que la probabilidad de A unión A complemento va a ser entonces nuestro espacio muestral completo, que sabemos que se define como 1, y su intersección va a ser el conjunto vacío o 0. Y eso lo podemos extender también a muchos más que dos sumas de probabilidades, ¿sí? Y entonces puede darse esta fórmula que es la extensión de la probabilidad de la unión, que nos sirve mucho para hacer cálculos, donde son sucesos que no son mutuamente excluyentes, es decir, en este caso podríamos tener una intersección que no fuera vacía. Y en este caso, nosotros sí podríamos decir entonces que tenemos que cambiar la fórmula de A unión, la probabilidad de A unión B.
En el caso que no sean mutuamente excluyentes, necesitamos entonces cambiar esta fórmula y vamos a decir que la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero tenemos que restarle su intersección, porque no es vacía. Y aquí de nuevo esta regla se puede extender a más de dos eventos cuando no son mutuamente excluyentes y podemos ver la fórmula aquí en la presentación. Todas estas son generalizaciones de reglas básicas que se han ido adaptando en el caso que A y B no sean mutuamente excluyentes y son cálculos que ustedes pueden hacer tranquilamente. También tenemos otro tipo de probabilidades que lo ocupamos mucho en salud, en ejemplos y en investigaciones en salud, que son las probabilidades condicionales. En este caso se da que, por ejemplo, A y B sean dos eventos de un espacio muestral, tal que la probabilidad de B sea mayor a cero, es decir, que no es un conjunto vacío, y la probabilidad condicional de A, dado que ocurrió el evento B, se simboliza en este caso como probabilidad de A dado B, y esto es igual a la probabilidad de A intersección B, y tenemos que dividirle a esto la probabilidad de B. Y por supuesto que se pueden hacer todo tipo de modificaciones a esta fórmula para ayudarnos en cálculos de distintas preguntas de investigación que podamos tener. Aquí tenemos un ejemplo, podríamos ocupar la tabla de los grupos sanguíneos anteriores y alguien podría querer saber cuál es la probabilidad de que el grupo sanguíneo sea AB, dado que el sexo es masculino. Nos vamos entonces a esta tabla que aparece aquí y decimos, bueno, necesitamos primero definir los eventos. Evento 1, que el grupo sanguíneo es AB, y evento 2 o B, que el sexo es masculino. Entonces, la probabilidad del evento denominado el grupo sanguíneo sea AB, dado que el sexo es masculino, es la probabilidad condicional A dado B. Nos vamos a la tabla, obtenemos entonces primero nuestra probabilidad de intersección A intersección B, nos vamos a la tabla donde estamos entonces con A y B y que sean hombres, 2. ¿De cuántos? De 150, que es el total. Y luego a esto tenemos que dividirle la probabilidad de B, que es que sea del sexo masculino. 50 de también el total, 150. Hacemos el cálculo y obtenemos 0.04, que sabemos entonces en este caso que es la probabilidad reducida de, dado que es sexo masculino, tiene grupo AB. Y ahí vamos entonces haciendo cálculos interesantes de la probabilidad condicional. Otro teorema importante en probabilidades es el teorema de la probabilidad total. Aquí tenemos varios tipos de eventos que sean mutuamente excluyentes, con cada uno de ellos probabilidad no nula, no espacio vacío, es decir, tiene un valor de probabilidad no cero. Y para todo evento entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que la probabilidad de A intersección B sea un evento cualquiera en este espacio muestral, podríamos resumirlo entonces como la probabilidad de A, dado que ocurre un suceso B, que tenemos que dividirlo entonces por su probabilidad de B1. Si se fijan, esto es nada más que una ampliación de la fórmula anterior y nos puede ayudar a responder muchos ejemplos en vida real donde existen entonces probabilidades que son condicionales y quisiéramos nosotros llevarlo a un cálculo de probabilidades. Y para probar este teorema podemos ver aquí en la fórmula claramente que la probabilidad de A dado B va a ser igual entonces a la probabilidad de A intersección B dividido por la probabilidad de B, y es solamente despejar esa fórmula. Un corolario en términos de todas estas propiedades es que si B y varios eventos son mutuamente excluyentes, entonces para cualquier evento A, que es el que nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, en un espacio muestral, se va a cumplir que para esa probabilidad tenemos que ir sumando entonces todas las probabilidades condicionales que nos pueden dar en un enunciado, en una pregunta, o que nosotros nos hacemos como una pregunta de investigación. Y aquí tenemos un ejemplo simple, podemos suponer que tenemos dos urnas y en cada una en la primera urna vamos a tener, por ejemplo, dos esferas blancas, 6 esferas negras, en una segunda urna vamos a tener dos esferas blancas, dos esferas negras, y alguien podría preguntarse, si elegimos en una urna al azar y luego una esfera al azar de esa urna escogida, ¿cuál es la probabilidad de que la esfera seleccionada sea blanca? Y aquí entonces lo que queremos hacer es despejar este teorema de la probabilidad total, porque queremos saber cuál es la probabilidad de que una esfera sea blanca.
Y para eso tenemos que irnos entonces a descomponer este problema en los fenómenos, en cada uno de los sucesos que pueden suceder. Y podemos ver aquí abajo en la fórmula que la probabilidad de que sea blanca con esta información que nos dan en la pregunta va a ser la probabilidad de que sea blanca, dado que viene de la urna 1. Entonces vamos a tener que resolver esa fórmula, y a eso hay que sumarle que la probabilidad sea blanca, dado que viene de la urna 2. Todo eso lo podemos hacer porque tenemos entonces todos los valores para resolver esta fórmula con el teorema de la probabilidad total. Otro concepto que es importante es el concepto de la independencia. Este concepto nos va a decir qué tanto puede influir un fenómeno en el cálculo de la probabilidad de que suceda otro. Entonces, estadísticamente, dos sucesos van a ser independientes si la probabilidad de A dado B no va a depender del evento B. ¿Sí? De esta forma, vamos a decir que dos eventos son independientes si se satisfacen cualquiera de estas tres condiciones: que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A, es decir, B no influye en el resultado, o que la probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B, de nuevo, no influyen en el resultado, y que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. No influye tampoco la intersección. Y aquí vamos a ver un ejemplo de probabilidades condicionales e independencia. Tenemos una tabla aquí donde tenemos distintos valores de pacientes que tienen presiones arteriales diferentes. Algunos son normotensos, otros tienen hipertensión en etapa 1, otros tienen hipertensión en etapa 2, y algunos de estos pacientes también tienen glicemia normal, otros son intolerantes a la glucosa y otros son francamente ya diabéticos. Y se distribuyen en esta tabla de un total de 1000 pacientes. Vamos a ver qué sucede acá. Primero podemos sacar la probabilidad de ser diabético. Sabemos que el total de diabéticos es 76 del total completo de los pacientes 1000. Por lo tanto, en esta tabla nos están indicando que la probabilidad de ser diabético o la prevalencia de diabetes en esta población es de 7,6%. Y podríamos querer investigar cuál es digamos, si el cálculo de la probabilidad de ser diabético, dado que se encuentra en etapa de hipertensión etapa 2 un paciente. Nos vamos a la fórmula PA dado B y podemos ver entonces que la probabilidad de ser hipertenso en etapa 2 y diabético es de 34, y lo dividimos entonces por el total de la hipertensión en etapa 2, que sería la probabilidad de B. Hacemos el cálculo y en este caso tenemos un 23%. Por lo tanto, aquí vemos que hay un gran cambio y que sí influye entonces el ser hipertenso en la probabilidad de ser diabético. ¿Qué es lo que vimos finalmente? Aquí va a estar graficado. Tenemos estas probabilidades de ser diabético y además estos pacientes pueden estar en distintas etapas de su tensión arterial. Y lo que quisimos hacer el cálculo de la probabilidad de A dado B. Entonces vemos la probabilidad de ser diabético e hipertenso en etapa 2 dividido por ser hipertenso en etapa 2, que finalmente es esta fracción entonces de todas las probabilidades totales. Y aquí vamos a ver otro cálculo también con distintos pacientes, 1000 también, pero distintos valores en los pacientes. Y podríamos entonces, en este caso se mantiene una probabilidad de ser diabético de 7,6%, pero en este caso vemos que el cálculo de ser diabético, dado que se es hipertenso en etapa 2, no cambia radicalmente. Se ven que mantiene entre un 7,5-7,6%. Entonces aquí podríamos decir que ser hipertenso en etapa 2 en este grupo de pacientes no influye en el resultado de ser diabético. No cambia. De nuevo, en el caso de la hipertensión en etapa 1, en este grupo de pacientes vemos que no se modifica radicalmente la probabilidad y por lo tanto podríamos indicar que en este grupo de pacientes ser hipertenso no cambia la probabilidad de forma radical de ser diabético. Y en este caso le llamaríamos una independencia estocástica. Entonces, conceptos claves hasta este momento: definimos lo que era espacio muestral, los sucesos o eventos, sucesos mutuamente excluyentes y sucesos estocásticamente independientes. Todos conceptos muy importantes de las probabilidades. Vamos a repasar un poco sobre conceptos de permutaciones que en este caso en matemáticas y en estadísticas también se ocupan mucho.
Podemos considerar tres elementos A, B y C y vamos a llamar permutaciones a todos los posibles ordenamientos que podemos hacer de estos tres sujetos. Entonces consideramos posiciones en este caso en que pueden ponerse los objetos, en el primero, en el segundo y en el tercer lugar. Entonces, el primer elemento se podría elegir entre tres objetos disponibles, el segundo elemento entre los dos restantes y en el tercer lugar le corresponde el último objeto que sea restante. Entonces, en este caso, tres elementos se podrían ordenar de 3 por 2 por 1, es decir, en 6 formas, con todos los arreglos internos posibles como los vemos aquí en el ejemplo. Y la extensión, por supuesto que es amplia a este razonamiento y es directa. Si tenemos 4 elementos, de nuevo, 4 por 3 por 2 por 1, es decir, en 24 formas. Entonces, en general, si tenemos n objetos distintos, se pueden permutar en n factorial formas, que es lo que nosotros vamos a estar realizando como cálculos. Por ejemplo, consideramos nuevamente objetos A, B y C. ¿Cuántas permutaciones podríamos hacer si en cada permutación solamente pueden participar dos objetos? Y aquí podemos restringir entonces el resultado. Y podríamos decir, en ese caso, el primer elemento se puede elegir entre tres disponibles, pero el segundo lo podemos elegir entre los dos restantes. Es todo el cálculo que podemos hacer con esa restricción. Entonces, en este caso, las permutaciones posibles van a ser 3 por 2, 6 formas. Y en este caso, ahí vemos cuáles son las combinaciones que se pueden hacer. Entonces, le ponemos una restricción y podemos ampliar entonces estas permutaciones con restricción posible. Además de las permutaciones, vamos a hacer un pequeño repaso de combinaciones. Si nosotros tenemos n objetos, podríamos contestarnos otra pregunta y podríamos decir de cuántas formas distintas podríamos seleccionar r objetos de un total de n disponibles. Podríamos decir, si tengo los objetos A, B, C y D, ¿de cuántas formas puedo seleccionar dos objetos? Y sabemos entonces, como son pocos, podemos hacerlo y decir que todas esas combinaciones podríamos decirlas que son 6. Entonces, una nota importante, dos combinaciones van a ser diferentes si no están formadas por los mismos objetos. En cambio, para que dos permutaciones sean distintas, basta que el orden sea distinto, su orden interno, no así en las combinaciones. Generalmente en este caso, lo que estamos haciendo, en el caso de las combinaciones, estamos ya calculando un modelo de probabilidades llamado el coeficiente binomial. Y en este caso lo podemos ampliar a esta fórmula donde lo que estamos haciendo es un cálculo de combinatoria de n, que es el total, por r, que es la restricción que nosotros queremos utilizar. Y todo esto lo podemos hacer fácilmente con la calculadora, pero aquí podemos ver cuál es la fórmula interna para poder llegar a ese cálculo de, por ejemplo, seleccionar dos objetos de un total de 4. Y en este momento vamos a hacer un pequeño break y luego vamos a seguir con la segunda cápsula.